Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación. Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta ocasión, pues nos encontramos nuevamente aquí desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Vamos a continuar con esa serie de estudios que hemos venido realizando ya por las últimas 2 semanas, que tiene que ver con la verdad bíblica de la Navidad. Amén. Pero antes de iniciar con el estudio de esta hora, quisiera dar la información del ministerio. Si te encuentras en el área de Los Ángeles, California o sus alrededores, te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. También tenemos una iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, en México. Para mayor información, te puedes comunicar con la copastora allá en Tijuana, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Y pues me gustaría hacer una pequeña oración antes de iniciar con la enseñanza de esta hora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu infinita bondad, Señor. Y primeramente te pedimos que nos habilites, Señor, limpiando de nosotros toda transgresión a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú nos des el entendimiento que necesitamos, oh Dios eterno, porque nos es necesario, Señor, poder interpretar, poder entender de una manera correcta lo que está escrito en tu bendita palabra, Señor, y esto nos permita, Señor eterno, despojarnos de toda tradición, de toda costumbre y del estar obedeciendo a mandamientos de hombres, Señor, y volver, Señor, solamente a obedecer tus mandamientos, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad y enséñanos todas las cosas para gloria y honra tuya solamente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, a ti prometemos dar toda la gloria y toda la honra. Gracias, eterno Dios. Amén, Señor, y amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ya en la primera parte, esta va a ser la tercera parte de esta serie de estudios. La primera parte, pues, ya nos dimos cuenta, hermano, a través de la bendita palabra de Dios, que la celebración de cumpleaños, pues no es algo que a Dios le agrade. De hecho, leímos en Deuteronomio 18 que es abominación delante de Dios. ¿Sí? Vimos que él prohibió a su pueblo que se consultaran agoreros, sortílegos, y eso tiene que ver con la observancia del tiempo, con tomar en cuenta los zodiacos, los horóscopos, las constelaciones. Dios prohibió a su pueblo, y la celebración de cumpleaños está ligada precisamente con los horóscopos, con el zodiaco. Entonces Dios a su pueblo prohibió eso. Bueno, ¿y eso para qué? Bueno, para que no se diga que se celebra el cumpleaños de Cristo en diciembre 25. La celebración de cumpleaños está prohibida en la Torá, mi hermano. Amén. Bueno, bendito sea el nombre del Señor. Después iniciamos en el segundo programa, continuamos con la enseñanza acerca de la celebración de cumpleaños, pero iniciamos también por escudriñar las Escrituras para saber en qué fecha realmente nació Jesús, ¿verdad? Iniciamos conociendo, hablando del sacerdote Zacarías, ¿verdad? Porque, como vuelvo a repetir esto, en la Biblia, en las Escrituras, no hay una fecha señalada en la que haya nacido Jesús. No, sino que realmente hay que escudriñar. Entonces, sabiendo que Juan el Bautista fue 6 meses mayor que Jesús, primo de Jesús. Entonces, basado en la fecha del nacimiento de Juan,
es que podemos hallar la fecha del nacimiento de Jesús. Solamente le agregamos 6 meses más y encontramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, vimos que el padre de Juan, el sacerdote Zacarías, pertenecía a la clase de Abías, ¿verdad? La semana pasada, de hecho, nos quedamos aquí en Lucas capítulo 1, verso 23, ya vimos el orden en que servía cada clase. La clase de Abías servía en el orden octavo. Y dice en Lucas 1, 23, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Aquí hablando del sacerdote Zacarías, ¿verdad? Verso 24 dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Oiga nada más. Esto es bien importante tomarlo en cuenta, hermano, porque ¿de qué nos serviría que la palabra del Señor nos dijera aquí que se recluyó en casa por 5 meses? Se lo digo por lo que vamos a leer a continuación en Lucas 1:26, en donde inicia diciendo al 6º mes. ¿Al 6º mes de qué? Bueno, aquí hay muchas personas que han pensado que se está refiriendo al 6º mes del año. Pues no, mi hermano, no se está refiriendo al 6º mes del año. Se está refiriendo al 6º mes del embarazo de Elizabeth. Por eso es que en el verso 23 dice, y se recluyó en casa por 5 meses. Esto de nada nos serviría saberlo, hermano, si en Lucas 1:26 no iniciara al 6º mes. Sí, al 6º mes del embarazo de Elizabeth, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Oiga, y aquí es donde muchos también argumentan, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, como me ha escuchado, yo menciono el nombre hebreo del Mesías, es decir, Yeshua, ese es su nombre hebreo. Y muchos argumentan, en mi Biblia dice, y llamará su nombre Jesús. Sí, pero tienes que pensar más a fondo, ¿sí? Porque nosotros leemos las escrituras pues en español o en inglés, ¿no? Pero ese no es el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, es decir, la carta a Lucas, del Evangelio de Lucas, más bien dicho, no fue escrito originalmente en español ni en inglés, ¿ah? Para que podamos decir, no, el nombre que le fue dado fue Jesús o Jesus. No. Se cree que esta carta o este Evangelio de Lucas fue escrito originalmente en griego. Es lo que se cree. No se tienen los originales, lo que se tiene son copias de copias de copias. Pero se cree, esas copias, las originales están escritos en griego. Entonces, ponte a pensar. El ángel le dijo estas palabras a María. Pero ¿en dónde sucedió esto? ¿Aquí en Estados Unidos o en México? ¿En dónde sucedió esto? Bueno, en Israel, ¿no? ¿Y será que María hablaba español o inglés? Pues no, ¿verdad? Entonces el ángel le tuvo que hablar en el idioma que María entendía, que fue el hebreo, mi hermano, hebreo. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues no le pudo decir y llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Porque le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? El nombre en hebreo que le tuvo que haber dado fue Yeshua, porque es lo que significa. Yeshua significa salvación, ¿sí? Es solamente para explicar un poquito más, Pero continúa diciendo Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí.
Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y si vamos al verso 56, nos saltamos hasta el verso 56, vea lo que dice. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Oiga, entonces, si al 6º mes el ángel Gabriel se le apareció a María, al 6º mes del embarazo de Elizabeth, se le apareció a María, le anunció todo lo que ya leímos, pero aquí dice que se quedó María con ella como 3 meses, o sea, si ya tenía 6 meses de embarazo y 3 meses, prácticamente María se quedó hasta que nació Juan. Amén. Continúa diciendo en Lucas 1:57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre. Recuerde que Zacarías, como no le creyó al ángel del Señor, no le creyó cuando le anunció que iba a tener un hijo. Oiga, por su edad avanzada, la edad avanzada de su mujer, no le creyó a Dios. Y entonces el ángel le dijo, ¿no me crees? Vas a quedar mudo hasta que nazca el niño, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y entonces dice el verso 63. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Oiga, y si continuamos en Lucas 2, del verso 1 en adelante, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Oiga, ¿por qué menciona la Escritura que este era el hijo primogénito de María? Si hubiera sido el único hijo, entonces dijera, y dio a luz a su único hijo. Pero aquí dice, dio luz a su hijo primogénito, o sea, al primero de sus hijos. ¿Por qué? Porque María después tuvo más hijos. Claro que esto no se nos enseña en el catolicismo, ¿verdad? Se nos enseña que María solamente tuvo a Jesús y permaneció siempre virgen. No, pues la palabra de Dios dice lo contrario. Pero continúa diciendo, dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto es bien importante lo que dice en el verso 8, hermano. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, oye, que es el Mesías. Cristo significa Mesías. Cristo no es un nombre propio, significa ungido. Mesías significa ungido, que es el Mesías, el Señor. Ahora vea, ¿por qué es importante lo que leímos en el verso 8? Porque dice que había pastores en esa misma región que cuidaban sus ovejas. Oiga, solo para que tengan una idea. Si Jesús realmente hubiera nacido en diciembre 25, como se nos ha sido enseñado por la tradición, en diciembre 25 está nevando en Israel. ¿Y qué quiere decir eso? Que no podía haber pastores entonces cuando está nevando. No puede haber pastores afuera. Pastorean sus ovejas. ¿Por qué? Porque está nevando. Eso nos da una indicación
¿Y qué caray? Esa tradición de que Jesús nació en diciembre 25 se empieza a tambalear, ¿no? Cuando tomamos en cuenta lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Mas sin en cambio, vea lo que dice en Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y vea lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero nuevamente, aquí debemos de escudriñar, hermano, debemos ir profundamente. Ya te mencioné esto, que el Evangelio de Juan pues no fue escrito tampoco originalmente en español o en inglés, fue escrito en griego. Entonces debemos de buscar qué palabra griega fue utilizada para esta palabra habitó. Si tú buscas en un diccionario Strong bíblico, vas a encontrar que esta palabra habitó es la palabra griega G4637, la palabra eskenú. Y ve lo que significa eskenú. Para fijar el tabernáculo, tener un tabernáculo, vivir en un tabernáculo, en una morada. Pues habitó. Esa nos da la clave para saber cuándo es que verdaderamente nació Jesús. Pero eso lo vamos a ver al final. Ahorita, hermano, solamente te estoy dando, con el programa pasado y te estoy dando toda la información, pero ahorita la vamos a poner toda junta en un calendario para así poder descubrir la fecha o al menos el mes en que verdaderamente nació Jesús, Yeshua. Y de esa manera, pues saber si lo que hemos sido enseñados en el cristianismo, tanto católico como protestante, hermano, es verdad o es mentira. Y para eso, pues, te lo mencioné, vamos a hacer uso de un calendario judío actual. Aunque el calendario judío actual sea un calendario también pagano, con nombres de los meses paganos, pero lo vamos a usar solo como referencia para encontrar la fecha, para encontrar el mes del nacimiento de Jesús, de Yeshua. El primer mes en el calendario judío actual se le llama el mes de Nisan, que es en la Torá, de hecho se le llama Abib, que cae entre los meses de marzo y abril. Ahí es cuando inicia a servir en el templo la primera clase. Ahí, el del primero de Nisan, en el calendario judío actual, que es en marzo o abril. Pero recordemos que leímos la semana pasada que el día 14 del mes de Abib, del primer mes, se celebra la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, el día 15 es la fiesta de los panes sin levadura, pero ahí se celebra la Pascua. Esa fiesta dura 7 días, lo que quiere decir que entonces ahí solamente se servirían 3 clases, porque recordemos que durante la temporada de fiestas, todas las 24 clases subían a Jerusalén, hermano, para servir en el tabernáculo, en el templo. ¿Por qué? Porque se ofrecían miles de sacrificios, entonces necesitaban estar juntas las 24 clases. Ya cuando se acababa la fiesta, pues entonces ya servía cada clase según el orden que le había sido establecido, ¿verdad? Que ya también leímos esa cita en Primera de Crónicas la semana pasada. Entonces, en el mes primero, pues solamente servían, ¿qué? 3 clases debido a esta fiesta que duraba una semana. Entonces, el segundo mes se le llama Iyar, que cae entre abril o mayo. Ahí servían 4 clases más, que serían un total de 7 clases, ¿verdad? En el tercer mes, que es el mes de Sivan, que cae entre mayo o junio, ahí se celebra también la fiesta de las semanas o también llamada fiesta de Pentecostés. Y nuevamente, ahí solamente entonces iban a servir otras 3 clases más, ¿verdad? Que serían en total de 10 clases. Pero recordemos que la octava clase de Abías debió haber servido por 2 semanas debido a esta festividad. Entonces ahí está, mire, aquí entre mayo o junio, ahí sirvió la clase de Abías a la cual pertenecía el sacerdote Zacarías. Después leímos
en Lucas 1, 23 y 24, que ya en el mes de Tamuz, el cuarto mes, que cae entre junio o julio, leímos que ahí regresa Zacarías a su casa, y su mujer Elizabeth concibió. Amén. Entonces vea, de ahí pues solamente tenemos que contar los 9 meses, los 9 meses para el nacimiento de Juan, y de ahí, bueno, se lo voy a ir indicando primero. Vamos a contar hasta los 6 meses, ¿no? Cuando María es visitada por el ángel Gabriel. Bueno, Tamuz es el cuarto mes. El mes de Ab, entre julio o agosto. El mes de Elul, agosto, septiembre. El mes de Tishrei, que cae aproximadamente entre septiembre y octubre. El mes de Hesban, que cae entre octubre y noviembre. El mes de Kislev, noviembre, diciembre. Y el mes de Tebet, que cae entre diciembre o enero. Y aquí es cuando María es visitada por el ángel. Ya lo leímos en Lucas 1:26. Pues ya de ahí está fácil, mi hermano. Ya de ahí está fácil. Porque de ahí ya solamente contamos, ¿cuántos? 9 meses y nos da el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Bueno, vamos a contar los 9 meses de ahí. Entonces, Shevat, Adar, Nisan, ya regresa al principio del año, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul y Tishrei. Tishrei, oiga, es el séptimo mes del calendario judío actual. Tishrei. Fíjese que en Tishrei cae entre los meses de septiembre y octubre, y ahí es precisamente cuando se celebra una de las fiestas ordenadas por Dios, la fiesta de los tabernáculos. Oiga, ahí es cuando verdaderamente nació Jesús, mi hermano. Ya lo leímos, y habitó entre nosotros. Oiga, por eso le di esa cita, que dice que tabernaculizó con nosotros. Oiga, ¿cuándo? Pues en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y cuándo se celebra? En los meses de septiembre y octubre. O sea que la palabra de Dios, mi hermano, no se equivoca. Jesús, Yeshua, nació en una fiesta de los tabernáculos que se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Entonces, que así podemos decir lo que dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es imposible que Jesús hubiera nacido en un 25 de diciembre porque, como leímos en Lucas 2:8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y como lo vuelvo a repetir, en Israel en diciembre ya no hay pastores afuera. ¿Por qué? Porque es invierno, mi hermano. Es invierno, entonces no pueden estar pastoreando sus ovejas afuera. Bueno, si esto es así, hermano, si la palabra de Dios nos enseña, porque hemos estado tomando ahorita en cuenta solamente lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, mi hermano. Entonces la palabra de Dios nos indica que Jesús no nació en un 25 de diciembre, sino que nació en una fiesta de los tabernáculos celebrada entre septiembre y octubre. Bueno, y entonces, ¿de dónde vino toda esa tradición, hermano, de que Jesús nació en Navidad? De que Jesús nació en un 25 de diciembre. ¿De dónde viene toda esa tradición? De la Navidad, del árbol de Navidad, de Santa Claus, de los regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, la palabra Navidad, déjenme decirle que quiere decir nacimiento. Es decir, en esta fecha se celebra el nacimiento de alguien. Ya sabemos que la cultura cristiana ya desde hace siglos, hermano, que viene enseñando que el nacimiento del Mesías, Jesús, fue en un 25 de diciembre. Pero ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús en un 25 de diciembre? Para esto, pues solamente vamos a tomar una de las mejores enciclopedias, hermano, para conocer el origen pagano de esta celebración de la Navidad. Y dice, yo encontré esto, dice:
Los orígenes de la Navidad se ubican en el amanecer de la humanidad, los días que seguían al solsticio de invierno desde el 21 de diciembre, los cuales han tenido siempre una significación particular en la adoración de los dioses del sol. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios Sol murió ese día, solo para volver a otro ciclo. Y en la mitología céltica, el dios Sol era crucificado 3 días después del solsticio de invierno. 21 más 3 serían 24 de diciembre. Entonces, el dios resucitó entre los muertos. Se dice que este era el origen de la cruz céltica, que simboliza el dios Sol en la cruz. ¿Y cuándo sucedió esto? 1000 años anterior al cristianismo. Oiga, esto ya se celebraba, hermano, desde antes del nacimiento de Jesús. Ahora, en el contexto del cristianismo, la Navidad fue formada en la edad del Imperio Romano. Los romanos honraban a Saturno, el antiguo dios de la agricultura, cada año que comenzaba el 17 de diciembre en un festival llamado Saturnalia. Se glorificaban más allá de los días en que el dios Saturno gobernó. Este festival duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno que por el calendario juliano caía el 25 de diciembre. Entonces, por la celebración de Saturnalia, los romanos posponían todos los negocios y guerras. Había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Y tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizan para establecer un acoplamiento entre los 2 días de fiesta. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Pero déjeme también decirle esto que es bien importante, hermano, que en un 25 de diciembre sí hubo un nacimiento muy importante en la historia, pero no fue el nacimiento de Jesús, no, sino el de Tamuz. Te preguntarás, ¿quién es Tamuz? Bueno, Tamuz fue el hijo que tuvo Nimrod, el que aparece en la Biblia, Nimrod, pero lo tuvo con su propia madre Semiramis. Oiga, y todo esto tiene su origen en Babilonia. Y el Imperio Romano adoptó muchas tradiciones y costumbres de Babilonia, las cuales son de origen pues totalmente pagano. Ahora, para hacer más fácil que los romanos se pudiesen convertir al cristianismo sin abandonar sus festividades paganas, el Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Oiga, entonces, como podemos ver, el origen de esta fiesta llamada Navidad es una excusa del papado romano para captar más adeptos al cristianismo, dado que en esa fecha se celebran días de fiestas paganas al dios Saturno. Entonces el Papa Julio I pidió que fuera celebrado el nacimiento del Mesías en esa misma fecha. Es decir, el Papa Julio I tomó una fiesta pagana y diabólica y la cristianizó, cuando jamás Dios se lo había ordenado. Entonces, pudimos establecer, hermano, en base a las Escrituras, que Yeshua no nació en un 25 de diciembre cuando se celebra una fiesta totalmente pagana, como el sistema religioso establecido pues nos lo ha enseñado por siglos, sino que descubrimos, hermano, que Jesús, siendo hebreo, siendo judío, él nació en una fiesta hebrea, nació en una fiesta de los tabernáculos, que en hebreo se le llama Sukkot, celebrada entre los meses de septiembre y octubre en el calendario gregoriano. Y de hecho, el mismo Jesús, hermano, el mismo Yeshua, durante toda su vida aquí en la tierra, él guardó esta fiesta de los tabernáculos, pero no para celebrar su cumpleaños, porque ya lo vuelvo a repetir, la celebración de cumpleaños, hermano, está prohibida por la Torá. Ya lo leímos en Deuteronomio 18, en el primer y segundo parte de este estudio. Además, Yeshua, él no guardaba ninguna fiesta pagana, hermano. Ninguna. Ninguna de las fiestas que actualmente se celebran dentro de las mismas iglesias. Ninguna de esas fiestas guardaba Jesús. Y para muestra tenemos ahí como base lo que aparece en los evangelios, mi hermano. Ahí no aparece que Jesús haya celebrado jamás su cumpleaños.
o que haya celebrado Navidad, o que haya celebrado el Año Nuevo el 1 de enero, que haya celebrado el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad. No, él no guardaba fiestas paganas. Todas esas son fiestas de origen totalmente pagano. La mayoría del pueblo de Dios no sabe hacer diferencia, entre lo santo y lo pagano. No sabe hacer diferencia entre un mandamiento de Dios, un verdadero mandamiento de Dios y un mandamiento de hombres. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, ¿se da cuenta, hermano, por qué es que se tiene que dar una restauración de todas las cosas? Es lo que venimos haciendo mucho énfasis, hermano, desde el principio de estos estudios. Está escrito. Hechos 3:21, que al final de los tiempos se tiene que dar una restauración, dice de todas las cosas. No mencionaría de todas las cosas si todas las cosas estuvieran bien, pero todas las cosas están, hermano, totalmente deterioradas, desordenadas, patas para arriba. Entonces se tiene que dar una restauración, es decir, el pueblo de Dios tiene que conocer que esas fiestas que se celebran dentro de las mismas iglesias son fiestas de origen totalmente pagano, que no son fiestas que hayan sido ordenadas por Dios. Tiene que darse una restauración y se tienen que guardar, se tienen que conocer las fiestas que el mismo Jesús guardó. Esas fiestas que el mismo Padre ordenó, que son citas que Él estableció con su pueblo. Pero dadas esas erróneas interpretaciones que se han dado de la palabra de Dios, resulta que actualmente mucho pueblo ha cambiado esas fiestas ordenadas por Dios por fiestas de origen totalmente pagano. Y eso se ha dado por erróneas interpretaciones, principalmente por malinterpretar las cartas del apóstol Pablo. Es lo que hemos estado enseñando desde el principio, hermano. Entonces tiene que darse esa restauración. Ve, aquí hay un ejemplo de que Jesús guardó esta fiesta de los tabernáculos. Está escrito en Juan 7:2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. Y aquí por eso se da esta confusión, por lo que está escrito aquí. Estaba cerca la fiesta de los judíos. Y entonces se enseña, pero los judíos rechazaron a Jesús, entonces nosotros no queremos nada que ver con nada que tenga que ver con los judíos. Pero, hermano, esta fiesta, ¿por qué dice aquí que esta fiesta es de los judíos? Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos. Porque si tú vas a la cita en donde Dios ordenó la celebración de esta fiesta de los tabernáculos, ahí no dice que haya sido ordenada exclusivamente para los judíos. Si tú lees en Levítico 23, ahí es donde están ordenadas todas las fiestas, que son 7 fiestas, en Levítico 23, véase al verso en donde fue ordenada esta fiesta de los tabernáculos, y es más, en todas las fiestas. Ahí no vas a encontrar ningún lugar en donde diga que Dios le dijo a Moisés, Moisés, habla a los judíos y diles que guarden esta fiesta. No vas a encontrar eso, mi hermano. Escrito no. Lo que vas a encontrar es que Dios le dijo a Moisés, Moisés, habla a los hijos de Israel. Así dice. Ahora, no todos los hijos de Israel son judíos, déjame decirte. Porque los judíos originalmente descienden solamente de una tribu, que es la tribu de Judá. Sí, la más grande de las 12, pero sigue siendo una sola tribu. Entonces, los judíos son descendientes de la tribu de Judá. Las otras 11 tribus, pues no son judíos. Aunque la tribu de Benjamín, como se unió con la tribu de Judá, se le llama también judíos, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, las demás 10 tribus no son judíos. Y esas fiestas fueron ordenadas para las 12 tribus, no solamente para la tribu de Judá. Bueno, y entonces, ¿por qué aquí dice, por qué está escrito, estaba cerca la fiesta de los judíos? Bueno, para eso, hermano, es necesario conocer la historia del pueblo de Israel, y ese es el problema. Que la mayoría de los creyentes, la mayoría del pueblo cristiano, no conoce, no sabe la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no se les enseña. Es más, hay pastores, hermano, pastores de grandes congregaciones que ignoran también esa historia. Es más, a muchos ni siquiera les importa. Oiga, a mí me pasó en una ocasión que le pregunté a un pastor que no voy a mencionar su nombre ni el nombre de su iglesia, pero es una iglesia grande.
Y al final de un servicio que me invitaron, tuve la oportunidad de platicar un poco con él y le pregunté precisamente eso. Pastor, ¿usted sabe quién es el pueblo de Israel actualmente? Me dijo, ¿sabes qué, hermano? A mí la verdad que ni siquiera me importa. Yo soy parte de la iglesia, la que ahora tiene todas las bendiciones de Dios. El pueblo de Israel no me importa. Oiga, imagínese entonces cómo estará ese pueblo que está debajo de él, viviendo en total ignorancia, hermano. Entonces, para saber por qué dice aquí, por qué está escrito aquí que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, se tiene que conocer al menos un poco de la historia del pueblo de Israel. Es más, se tiene que conocer, hermano, qué sucedió con ese reino que en un principio estaba formado por 12 tribus. ¿Qué pasó en la historia? ¿Por qué aquí dice estaba cerca la fiesta de los judíos? Es decir, en este tiempo, en esta época en que Juan está escribiendo esto, hermano, ¿quiénes eran los que habitaban ahí en Israel? ¿Será que todavía habitaban las 12 tribus, ese reino de 12 tribus? ¿O quiénes son los que habitaban? Pues no, mi hermano. No habitaban ya las 12 tribus. De hecho, desde el tiempo de Salomón, el reino de 12 tribus, el reino de Israel, se dividió en dos reinos. Dos reinos hoy, el reino del norte, el reino del sur. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Reino del norte se le conoció como la casa de Israel o como casa de Efraín, porque sobre ellos gobernó Jeroboam, un descendiente de Efraín, el hijo menor que tuvo José en Egipto. Amén. Y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, estos son los que actualmente conocemos como judíos. Ellos son los que habitaban en la tierra de Israel, porque las 10 tribus del norte, hermano, oiga, bueno, primero, ¿cuándo se dividió el reino de Israel en 2 reinos? Alrededor del año 930 antes de Cristo. Oiga, por eso es que en el cristianismo no se conoce esto, porque no se estudia historia, que es muy importante conocerlo, por cierto. ¿Y qué pasó entonces con el reino del norte? Bueno, alrededor del año 721 antes de Cristo, este reino del norte con sus 10 tribus fue llevado cautiva a Asiria. Y al estar en cautividad, hermano, se asimilaron a las demás naciones, perdieron su identidad de israelitas y se hicieron gentiles. Oiga, lo que ya había sido profetizado por Jacob. ¿Se acuerda cuando Jacob cruzó las manos para bendecir a los hijos de José? ¿Qué le dijo a Efraín? De ti descenderá una multitud de naciones. Oiga, pero pues no le habló en español ni en inglés, le habló en hebreo. Entonces le dijo, Melogoim, que de Efraín iba a descender la plenitud de los gentiles. Es lo que significa Melogoim, plenitud de los gentiles. Bueno, ¿y qué pasó entonces con el reino del sur? Con las 2 tribus, Judá y Benjamín. Ellos también fueron llevados cautivos. Por cierto, las 10 tribus del norte nunca regresaron, hermano, a Israel. De ahí descendieron a todas las naciones, hermano. Lo que está escrito en Amós 9:9. He aquí yo sembraré la casa de Israel en todas las naciones. Ahí está. Nunca regresaron, perdieron su identidad israelita, se perdieron entre las naciones. Pero la casa de Judá, los judíos, ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia alrededor del año 586 antes de Cristo, pero ellos solamente permanecieron 70 años y regresaron a reconstruir la ciudad, el templo, allá con Zorobabel, con Nehemías, y son los que habitaban en Israel en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua. Entonces, cuando esto está siendo escrito, esta carta, hermano, este evangelio, perdón, ¿quiénes eran los que habitaban ahí en Israel? Pues solamente los judíos, solamente la casa de Judá, que ya años antes habían regresado de Babilonia. Por eso es que dice aquí, estaba cerca la fiesta de los judíos, porque eran los únicos que guardaban, que seguían guardando estas fiestas ordenadas por el Padre. Bueno, pero vamos a seguir verso 3. Solamente le quería explicar esto para entenderlo correctamente. Verso 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, porque también tus discípulos, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Ahí está, mire, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos, dice. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Ahí está, hermano. ¿Ah? Entonces, como ya vimos al principio de este estudio, esta fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas que Dios había ordenado a todo varón de las 12 tribus de Israel que tenían que subir a Jerusalén a celebrarla. Lo leímos en Deuteronomio 16:16. Y vemos que Jesús, que Yeshua, hermano, la guardó, la celebró. Y nosotros, como sus discípulos, pues no deberíamos de hacer lo mismo. Oiga, claro que sí. La pregunta es, entonces, ¿por qué la mayoría de los que ahora se dicen ser sus discípulos ya no guardan esta fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué? Porque, mire, le voy a mostrar lo que dice esta cita, hermano. Déjeme buscar, creo que se encuentra en Juan, en Primera de Juan. Voy a buscar Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, si no me equivoco. A ver, voy a buscarla aquí. Sí. Dice, el verso 4, Primera de Juan 2:4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, o sea, en Jesús, en Yeshua, debe andar como él anduvo. Ahí está, mire. Ahora, si Jesús hubiera celebrado Navidad, si Jesús hubiera celebrado su cumpleaños, entonces, pues, Él nos puso el ejemplo. Entonces, es lícito que nosotros también hagamos lo mismo. Pero no, mi hermano. Él celebró las fiestas ordenadas por el Padre. Él celebró la fiesta de los tabernáculos. Y dice aquí que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, debe andar celebrando también la fiesta de los tabernáculos. Si no, no es verdad que le conozca. Bendito Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando empezamos a tomar en cuenta lo que está escrito en la bendita palabra y lo comparamos con las cosas que estamos guardando, que estamos celebrando, nos damos cuenta de que muchas veces nos encontramos muy retirados, hermano. Jesús nos puso el ejemplo de hacer algo y nosotros por ignorancia muchas veces nos encontramos haciendo, guardando, celebrando todo lo contrario a lo que Jesús hizo. ¿Se da cuenta? Entonces eso no puede ser así. Amén. Pero vamos a continuar con este estudio, hermano. Vamos a hablar un poco del origen del árbol de Navidad, porque hasta esto, hermano, dentro de las iglesias se pone muchas veces árbol de Navidad en ignorancia. Por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Oiga, y está diciendo mi pueblo, o sea, pueblo de Dios, no pueblo mundano. No, dice Dios, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque no conocen qué es lo que ordeno en mi palabra. Pero vamos a hablar un poquito del árbol de Navidad, que junto con la tradición del nacimiento de Jesús, el mundo ha adoptado otras costumbres navideñas, entre ellas el árbol de Navidad. Pero, ¿cuál es su significado? Bueno, una fábula babilónica sostenía que Semiramis, oiga, la madre de Nimrod, afirmaba que de la noche a la mañana un gran árbol surgió de una cepa muerta, la cual simboliza el nacimiento del Nimrod a una nueva vida, quien se personificó en la persona de Tamuz, oiga, el hijo que tuvieron ambos. Dice, ella declaró que cada aniversario de su natalicio, Nimrod dejaría regalos en el árbol y la fecha de su nacimiento era el 25 de diciembre. La idea se desarrolló y propagó tanto que muchas naciones adoptaron sus propias leyendas de árboles sagrados. Los romanos, por ejemplo, adornaban sus árboles con cerezas rojas durante la Saturnalia y para el Año Nuevo adornaban sus casas con coronas verdes coloreadas. Los árboles de Navidad modernos parecen tener su origen en Alemania durante la Edad Media y consistían en pinos adornados con manzanas llamados árbol del paraíso que representaban el jardín del Edén.
Y las familias alemanas armaban el árbol en sus casas el 24 de diciembre en el día de la festividad de Adán y Eva. Como al día siguiente se celebraba Navidad, se incorporaban velas a los adornos. Las velas representan a Jesús como la luz del mundo, y ya en el siglo XVI los árboles de Navidad comenzaron a ser más populares, dando origen al actual árbol de Pascua. En el siglo XIX el árbol fue introducido a Inglaterra y popularizado por el príncipe Alberto, esposo alemán de la reina Victoria. Los árboles eran decorados con guirnaldas, velas y otros elementos, y colonos alemanes lo introdujeron en Estados Unidos en el siglo XVII. Y ya en el siglo XIX se popularizó en otros países de Europa. En China, Japón, el árbol fue introducido por los misioneros cristianos durante el siglo XIX y el siglo XX. Oiga, déjeme ver si... Ya, pero vea lo que dice esta palabra en Jeremías 10:2. Para que vea, hermano, que estas son costumbres de las naciones. Es decir, esto no es algo que Dios lo haya ordenado en su palabra o que le permitiera a su pueblo participar. Se encuentra en Jeremías 10:1. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Oiga, 10 tribus del norte. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. Oiga, todas estas fiestas, hermanos, son de las naciones, no son fiestas ordenadas por Dios, incluyendo esta fiesta de Navidad, incluyendo el árbol de Navidad. Dice: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Vea lo que dice el verso 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Ahí está, mi hermano, ¿sí? ¿No se parece eso al árbol de Navidad actual? ¿Se da cuenta? Pero ¿son qué? Costumbres de las naciones. Y Dios dice: no aprendáis el camino de las naciones. Ese es el consejo de la palabra de Dios para su pueblo. Pero su pueblo, en vez de no involucrarse, hermano, en esas costumbres de las naciones, se envuelve cada día más en ellas. Dentro de las mismas iglesias, ahí están poniendo eso que Dios prohibió. ¿Por qué? Por ignorancia. Por ignorancia. Pero nuevamente, hermano, ya se nos acabó el tiempo. Pero vamos a continuar con esto la próxima semana. Ya le dije que todo este mes de diciembre vamos a estar enseñando la verdad acerca de todas estas tradiciones, hermano, todas estas costumbres. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que tomar la decisión de regresar a guardar los mandamientos de Dios. 323-595-6357, 323-595-6357 aquí en el área de Los Ángeles, o en Tijuana, 664-471-0233, 664-471-0233. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Espero que esta enseñanza les sea de gran bendición y corra la voz. Esta enseñanza queda grabada en nuestras páginas en Facebook y en YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las Sendas Antiguas. Para más información o petición de oración en Los Ángeles, favor de llamar al 323-595-6357.
323-595-6357. En Tijuana, 664-471-0233. 664-471-0233. Busca en Facebook o YouTube como Ministerios Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. 14569 Paddock Street en la ciudad de Silmar, California. Los horarios de servicio son martes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Gracias por su sintonía.